Carla había pasado todo el día organizando la cena sorpresa para su aniversario de bodas. Había elegido cuidadosamente cada detalle: las velas aromáticas, el vino favorito de Alejandro y un vestido rojo que él había alabado incontables veces. Quería que esa noche fuera inolvidable. Llegó a casa antes de lo esperado, ansiosa por ultimar los preparativos, pero al abrir la puerta principal, lo que vio la dejó petrificada. Desde el marco de la puerta del estudio, podía ver claramente a su mejor amiga, Valeria, inclinada sobre Alejandro. La cercanía entre ambos y el tono de sus risas no dejaban espacio para dudas. Se abrazaban, susurrándose palabras que Carla no podía escuchar, pero que sentía como puñaladas. El corazón de Carla latía desbocado. Su mente trataba de procesar lo que sus ojos no querían creer. Retrocedió lentamente, cerrando la puerta sin hacer ruido. Su mundo, que hasta ese momento parecía tan seguro y feliz, se había desmoronado en un instante. Se refugió en el auto estacionado frente a la casa, donde las lágrimas empezaron a brotar incontenibles. En el silencio de la noche, Carla repasó en su mente cada interacción reciente entre Valeria y Alejandro. Los gestos cómplices, las miradas que antes había considerado amistosas, ahora se convertían en evidencia de una traición que había estado frente a ella todo el tiempo. Horas después, cuando finalmente logró calmarse, decidió regresar a casa. Al entrar, Valeria ya se había ido, y Alejandro, despreocupado, le preguntó por qué había tardado tanto. Carla sonrió forzadamente, ocultando el torrente de emociones que la consumían. Sabía que no podía confrontarlos en ese momento. Tenía que entender el alcance de su traición antes de decidir su siguiente movimiento. Esa noche, acostada junto a un hombre que ahora se sentía como un extraño, Carla hizo una promesa silenciosa. Descubriría toda la verdad y encontraría la forma de recuperar su vida, incluso si eso significaba enfrentarse a quienes más había amado. La tensión en el ambiente de la casa era palpable. Carla había optado por no mencionar nada del descubrimiento, pero sus sentidos estaban más alerta que nunca. Fue en una de esas noches, cuando la ansiedad no la dejaba dormir, que decidió bajar a la cocina por un vaso de agua. Sin embargo, lo que encontró no fue consuelo, sino un presagio de algo mucho peor. Mientras llenaba su vaso, escuchó voces provenientes del despacho de Alejandro. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y un tenue resplandor de luz escapaba hacia el pasillo. Su curiosidad, mezclada con un presentimiento sombrío, la llevó a acercarse con sigilo. Desde su escondite, pudo escuchar con claridad las palabras que intercambiaban Alejandro y Valeria. Lo que comenzó como una charla aparentemente trivial, pronto se tornó en algo mucho más siniestro. «No podemos fallar, Alejandro», dijo Valeria con una frialdad que Carla nunca había detectado antes en su amiga. «Si todo sale como planeamos, Bianca nunca sospechará que estamos utilizando su nombre para mover el dinero». Carla sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. ¿Bianca? ¿Dinero? Las palabras de Valeria no tenían sentido, pero el tono en su voz era inconfundible. Estaba tramando algo. Trató de calmarse mientras seguía escuchando. «Tranquila, Valeria», respondió Alejandro con un susurro que no logró ocultar la tensión en su tono. «Todo está bajo control. Carla es demasiado confiada para darse cuenta de lo que está pasando y Bianca no tiene idea de lo que hemos hecho». El vaso en la mano de Carla tembló, pero se obligó a mantenerse firme. Las palabras que acababa de escuchar no solo confirmaban la traición, sino que revelaban algo mucho más oscuro. Alejandro y Valeria estaban utilizando a Bianca, su hija adoptiva, como parte de un plan que aún no entendía del todo, pero que ya sentía como una amenaza directa a su familia. Por un momento, la rabia estuvo a punto de traicionarla. Quiso irrumpir en el despacho, enfrentarlos, exigir respuestas, pero algo dentro de ella, una mezcla de miedo y estrategia, la detuvo.
Sabía que actuar impulsivamente solo podría empeorar las cosas. Necesitaba tiempo, pruebas y un plan. Se retiró lentamente hacia la cocina, tratando de no hacer ruido. Cada paso que daba hacia las escaleras era un esfuerzo por contener las lágrimas y las preguntas que martillaban en su mente. ¿Cómo habían llegado a este punto? ¿En qué momento las personas que más amaba se habían convertido en sus enemigos? Esa noche, Carla no durmió. Permaneció sentada junto a la ventana de su habitación, observando la ciudad dormida mientras su mente tejía un torrente de pensamientos. Recordó los pequeños detalles que antes había pasado por alto. Las llamadas que Alejandro terminaba abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Las reuniones de trabajo que Valeria parecía disfrutar demasiado. Todo cobraba un nuevo significado. Al amanecer, Carla tomó una decisión. Ya no era suficiente protegerse a sí misma. Tenía que proteger a Bianca, quien sin saberlo estaba en el centro de este enredo. Abrió su computadora y comenzó a buscar información que pudiera darle pistas sobre lo que Alejandro y Valeria estaban planeando. Revisó documentos financieros, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera contener una respuesta. Lo que encontró fue inquietante. Había transacciones recientes a nombre de Bianca, cifras que Carla sabía que su hija nunca habría autorizado. Se trataba de montos significativos, transferidos a cuentas cuyos titulares eran desconocidos para Carla. Con cada nueva pieza del rompecabezas, la indignación y el dolor de Carla crecían, pero también su determinación. Alrededor del mediodía, bajó a desayunar con una expresión que ocultaba perfectamente el torbellino de emociones en su interior. Valeria había llegado temprano ese día, como si nada hubiera pasado. Alejandro se mostraba igual de despreocupado, charlando animadamente con ella mientras Bianca terminaba de preparar su mochila para ir a la escuela. Carla los observó desde la distancia, sintiendo cómo la fachada de su vida perfecta se desmoronaba ante sus ojos, pero no dijo nada. Sabía que debía esperar el momento adecuado para actuar. Esa tarde, Carla comenzó a trazar un plan. Su primer paso sería recopilar más pruebas, algo que fuera irrefutable. Decidió instalar una pequeña cámara en el despacho de Alejandro, un movimiento arriesgado pero necesario. Si había algo más que pudiera incriminarlos, lo descubriría. La determinación de Carla era inquebrantable. Había perdido la inocencia con la que veía a su esposo y a su mejor amiga, pero había ganado algo mucho más poderoso: la claridad de saber qué debía hacer. A partir de ese momento, cada acción que tomara sería parte de una estrategia mayor. No se trataba solo de exponer la verdad, sino de proteger a Bianca y reconstruir su vida de las cenizas que Alejandro y Valeria habían dejado atrás. Carla despertó al día siguiente con una nueva claridad. A pesar del dolor y la ira que la consumían, sabía que su mejor herramienta sería el tiempo. No podía permitirse actuar precipitadamente. Si quería descubrir todo lo que Alejandro y Valeria tramaban, debía fingir que no sabía nada. Su mejor opción era mantener las apariencias mientras trabajaba en las sombras. El desayuno transcurrió con una calma engañosa. Carla sonrió a Alejandro cuando él la besó en la mejilla, como si todo fuera normal. Valeria llegó poco después con una actitud despreocupada que hacía que la traición resultara aún más hiriente. Bianca, ajena al drama que se desarrollaba a su alrededor, hablaba animadamente sobre su próximo proyecto escolar. ¿Te ayudo con eso más tarde, cariño?, preguntó Alejandro, fingiendo interés en la conversación de su hija. Carla sintió una punzada de rabia, pero la ocultó detrás de una sonrisa amable. Seguro, Bianca. Papá tiene mucho tiempo libre últimamente, dijo Carla, cuidando de que el sarcasmo fuera imperceptible. Valeria soltó una risita, pero Alejandro se limitó a mirarla de reojo. Carla sabía que había logrado incomodarlo, aunque no lo suficiente para levantar sospechas. Mientras Valeria y Alejandro conversaban,
Carla aprovechó para observar sus gestos, buscando cualquier pista que pudiera serle útil. Valeria era más relajada, confiada. Alejandro, en cambio, parecía tener un toque de inquietud en sus movimientos, como si supiera que algo estaba fuera de lugar. Carla memorizó esos detalles, sabiendo que serían útiles más adelante. Al finalizar el desayuno, Alejandro salió hacia el despacho y Valeria se excusó para atender una llamada. Carla se quedó sola en la cocina, aprovechando el momento para reflexionar sobre los siguientes pasos. Su plan requería paciencia y precisión. Necesitaba pruebas concretas, algo que pudiera usar para confrontarlos de manera definitiva. Esa tarde, Carla comenzó a explorar las posibilidades. Revisó las cámaras de seguridad de la casa, algo que hasta entonces había dado por sentado. Aunque no encontró nada incriminatorio, descubrió que había lagunas en las grabaciones, momentos en los que las cámaras habían sido desactivadas. Era una prueba indirecta, pero suficiente para confirmar que Alejandro y Valeria estaban siendo cuidadosos. Decidió ser más audaz. Entró al despacho de Alejandro mientras él estaba en una reunión. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los cajones del escritorio. Encontró documentos financieros que confirmaban sus sospechas. Había transferencias recientes a cuentas desconocidas, todas a nombre de Bianca. Cada hoja que revisaba era una pieza más del rompecabezas que empezaba a encajar. De pronto, escuchó pasos acercándose. Carla reaccionó rápido, cerrando los cajones y tomando una postura relajada frente al escritorio. Cuando Alejandro entró, la encontró revisando su teléfono. ¿Todo bien?, preguntó él con una mezcla de sorpresa y sospecha en la voz. Sí, solo estaba buscando un bolígrafo. Creo que me dejé uno aquí la otra noche, respondió Carla con naturalidad. Alejandro la observó por un momento antes de asentir y continuar con lo suyo. Carla salió del despacho con el corazón en la garganta, pero satisfecha por haber obtenido lo que necesitaba. Esa noche, mientras Alejandro dormía, Carla revisó nuevamente los documentos y las grabaciones que había conseguido. Todo apuntaba a que Valeria y Alejandro no solo estaban robando dinero utilizando a Bianca, sino que también planeaban algo más grande. Carla sabía que era cuestión de tiempo antes de que sus acciones los delataran, pero no podía permitirse esperar demasiado. Cada día que pasaba era un riesgo para su hija. Sin embargo, mantener las apariencias era más difícil de lo que esperaba. Alejandro y Valeria parecían cada vez más confiados, incluso descarados. Valeria comenzó a pasar más tiempo en la casa, encontrando excusas para quedarse incluso después de que Bianca se iba a dormir. Alejandro, por su parte, actuaba como si no tuviera nada que ocultar, pero Carla notaba pequeños cambios en su comportamiento, miradas más largas, preguntas indirectas, intentos de medir su reacción. Sabía que él sospechaba que algo había cambiado. Carla decidió dar un paso más en su plan. Contrató a un investigador privado para que siguiera a Valeria. Aunque costoso, sabía que esta era su mejor oportunidad para obtener pruebas sólidas sin arriesgarse demasiado. En paralelo, comenzó a recopilar los datos que ya tenía, organizándolos en un archivo que pudiera presentar en el momento adecuado. Pese a todo, la fachada de normalidad que había construido comenzaba a desgastarla. Cada interacción con Alejandro y Valeria era un recordatorio constante de su traición, y mantener la calma requería una fuerza que a veces sentía que no tenía. Pero cuando miraba a Bianca, encontraba la determinación necesaria para seguir adelante. Un día, mientras Carla preparaba la cena, Alejandro se acercó con una botella de vino. «Pensé que podríamos tomar esto juntos esta noche», dijo con una sonrisa que parecía genuina, pero que Carla sabía que escondía intenciones ocultas. «Claro, suena perfecto», respondió ella, devolviéndole la sonrisa. Por dentro, se preparaba para lo que fuera que Alejandro estuviera planeando. Sabía que cualquier momento podía ser crucial en su estrategia. Carla continuaba moviéndose en las sombras, acumulando pruebas y afinando su plan.
Sabía que el tiempo estaba en su contra, pero también que la verdad era su mayor aliada. Mientras más cerca estuviera de su objetivo, más difícil sería para Alejandro y Valeria escapar de las consecuencias de sus actos. Carla sabía que había llegado el momento de dar un paso decisivo en su plan. Había pasado semanas recopilando pruebas, soportando el desprecio velado de Valeria y las mentiras constantes de Alejandro, pero ahora tenía una idea clara de cómo derrotarlos. Decidió utilizar la ambición que ambos compartían para hacerlos caer en su propia trampa. Sentada en el despacho, Carla revisaba los documentos que había preparado. La clave de su plan era transferir legalmente todas sus propiedades y activos a nombre de Bianca. Sabía que este movimiento despertaría sospechas, pero contaba con ello. Valeria y Alejandro, cegados por su codicia, no podrían resistirse a intervenir. Una mañana, Carla organizó un desayuno familiar. Usó su tono más amable para anunciar su decisión. He estado pensando mucho últimamente y creo que es hora de empezar a planificar el futuro de nuestra familia, dijo, mientras esbozaba una sonrisa que ocultaba sus verdaderas intenciones. Bianca, quiero transferir todas mis propiedades y cuentas a tu nombre. Es lo mejor para asegurarnos de que estés protegida. Alejandro levantó la vista de su taza de café con una expresión de sorpresa apenas disimulada. Valeria, sentada al otro lado de la mesa, intentó ocultar su interés detrás de una sonrisa cortés, pero Carla notó cómo sus ojos brillaron por un instante. ¿Estás segura de esto, cariño?, preguntó Alejandro, tratando de mantener la compostura. Totalmente, respondió Carla, manteniendo su tono casual. He hablado con mi abogado y ya he comenzado a preparar los documentos. Bianca es nuestra prioridad y quiero que todo esté en orden en caso de que algo me pase. Bianca, inocente a las intrigas que se desarrollaban a su alrededor, simplemente asintió, emocionada por la confianza que su madre depositaba en ella. Alejandro y Valeria, en cambio, intercambiaron una mirada cargada de significado. Carla sabía que, en ese momento, su trampa comenzaba a funcionar. Esa misma tarde, Carla se reunió con su abogado para ultimar los detalles de la transferencia. Fue cuidadosa en asegurarse de que los documentos estuvieran redactados de manera que ninguna acción pudiera realizarse sin la autorización directa de Bianca. Quería que todo pareciera legítimo, pero también se aseguraba de proteger los intereses de su hija. Mientras tanto, Alejandro y Valeria comenzaron a actuar. Carla notó cómo Valeria pasaba más tiempo en la casa, aparentemente interesada en ayudar a Bianca a administrar sus nuevas responsabilidades. Alejandro, por su parte, empezó a hacerle preguntas sutiles sobre los documentos y los procedimientos legales. ¿No crees que deberíamos revisar esto con más detalle?, preguntó una noche mientras Carla se preparaba para acostarse. Es una decisión importante y no quiero que cometas un error. Carla lo miró fijamente, manteniendo la calma. Confío en mi abogado, Alejandro. Además, sé que Bianca estará bien cuidada. No te preocupes por eso. La frialdad en su respuesta pareció descolocar a Alejandro, pero no insistió. Carla sabía que, en el fondo, él y Valeria ya estaban planeando cómo aprovecharse de la situación. Los días siguientes fueron un juego constante de manipulación y vigilancia. Carla instaló discretamente dispositivos de grabación en su casa, capturando conversaciones entre Alejandro y Valeria. Escucharlos hablar sobre cómo podrían convencer a Bianca de firmar ciertos documentos o cómo podrían mover los activos a otras cuentas era una confirmación de que su plan estaba funcionando. Finalmente, llegó el día de la transferencia. Carla organizó una pequeña reunión en su casa con el abogado presente. Bianca, emocionada pero un poco nerviosa, firmó los documentos bajo la supervisión de su madre. Alejandro y Valeria observaban desde el fondo de la sala, tratando de ocultar su impaciencia. Cuando todo estuvo listo, Carla levantó su copa de vino para hacer un brindis. Por nuestra familia y por un futuro lleno de seguridad y felicidad,
dijo mirando directamente a Alejandro y Valeria. Esa noche, mientras todos celebraban, Carla revisó los documentos nuevamente. Se aseguró de que todo estuviera en su lugar. Sabía que Alejandro y Valeria no tardarían en intentar actuar, y quería estar preparada para el momento en que lo hicieran. Como había previsto, los primeros movimientos llegaron apenas unas semanas después. Valeria comenzó a acercarse más a Bianca, utilizando su carisma para ganar su confianza. Alejandro, por su parte, intentó persuadir a Carla de que necesitaban una cuenta conjunta para manejar los activos familiares, pero Carla, siempre un paso adelante, se mantenía firme en su papel. Finalmente, un error los delató. Una noche, mientras revisaba los registros de las cámaras de seguridad, Carla descubrió que Alejandro había intentado acceder a la oficina de Bianca sin autorización. Valeria lo había ayudado, distrayendo a Bianca mientras él manipulaba algunos documentos en la computadora. Era la prueba que Carla necesitaba. Con esa evidencia en mano, Carla supo que el momento de la confrontación estaba cerca. Había preparado todo para exponer a Alejandro y Valeria de manera pública, asegurándose de que no tuvieran forma de escapar de las consecuencias de sus actos. Pero por ahora sonrió satisfecha. La trampa estaba lista para cerrarse. La noche de la gala benéfica fue el escenario perfecto para el acto final de Carla. Había planeado cuidadosamente cada detalle para garantizar que Alejandro y Valeria enfrentaran la verdad delante de todos. El salón estaba decorado con elegancia, y la alta sociedad había acudido en masa para apoyar la causa que Carla lideraba en honor a su hija biológica desaparecida. Carla, impecable en un vestido de seda azul, se movía entre los invitados con una gracia que ocultaba su nerviosismo. Alejandro y Valeria estaban allí también, ajenos a lo que se avecinaba. Valeria llevaba un vestido rojo llamativo, demasiado confiada en su posición, mientras Alejandro se esforzaba por mantener una actitud despreocupada. Cuando llegó el momento del discurso de Carla, el silencio se apoderó de la sala. Subió al escenario con una sonrisa serena, sosteniendo una carpeta de documentos en una mano y un micrófono en la otra. Buenas noches a todos. Primero, quiero agradecerles por estar aquí y por apoyar esta causa que significa tanto para mí, comenzó su voz firme y clara. Pero esta noche no se trata solo de caridad, también es una oportunidad para hablar de la verdad. La atención de Alejandro y Valeria se intensificó. Alejandro cruzó los brazos, incómodo, mientras Valeria intentaba mantener su sonrisa despreocupada. Carla continuó, su mirada fija en ellos. Durante los últimos meses he descubierto cosas que nunca imaginé posibles. Traiciones, mentiras y actos que han puesto en riesgo no solo mi patrimonio, sino también la seguridad de mi familia. Un murmullo recorrió la sala. Carla aprovechó el momento para abrir la carpeta que llevaba consigo. Quiero compartir con ustedes pruebas de lo que he encontrado. Mi esposo, Alejandro, y mi mejor amiga, Valeria, no solo me han traicionado personalmente, sino que también han intentado utilizar a mi hija adoptiva, Bianca, como parte de un plan para desviar fondos y apropiarse de mis bienes. El impacto fue inmediato. Algunos invitados dejaron escapar jadeos de incredulidad, mientras otros miraban a Alejandro y Valeria con creciente desaprobación. Carla proyectó en una pantalla los documentos que había recopilado: transferencias bancarias fraudulentas, correos electrónicos incriminatorios y grabaciones de conversaciones que detallaban el plan de Alejandro y Valeria. Aquí está la evidencia, dijo Carla señalando la pantalla. No hay dudas de sus intenciones, pero quiero que sepan que no he permitido que se salgan con la suya. Todas las propiedades y activos ahora están protegidos a nombre de Bianca y no podrán tocar ni un centavo. Alejandro, visiblemente alterado, dio un paso hacia el escenario. «Esto es un malentendido», protestó, su voz temblando de rabia y desesperación. «No tienes idea de lo que estás diciendo, Carla».
Valeria, por su parte, permaneció en su lugar, con el rostro pálido y los ojos fijos en el suelo, consciente de que cualquier intento de defenderse solo empeoraría la situación. Carla mantuvo su compostura. Había esperado esa reacción. ¿Un malentendido?, respondió, su tono lleno de una calma implacable. Las pruebas hablan por sí mismas, Alejandro. Pero si insistes, estoy segura de que las autoridades estarán encantadas de investigar más a fondo. En ese momento, 2 agentes de policía entraron al salón. Carla había informado a las autoridades con antelación y entregado toda la evidencia. Alejandro y Valeria no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que los oficiales se acercaran a ellos. Alejandro Suárez y Valeria Gómez están arrestados por fraude y conspiración, anunció uno de los agentes mientras los invitados observaban con asombro. Alejandro intentó resistirse, pero los agentes lo inmovilizaron rápidamente. Valeria, en cambio, no opuso resistencia, aceptando su destino con una resignación amarga. Carla los observó ser llevados fuera del salón, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había logrado exponerlos, el peso de su traición seguía siendo difícil de aceptar. Cuando la sala recuperó el silencio, Carla retomó el micrófono. Quiero disculparme por la interrupción, pero era necesario que esta verdad saliera a la luz. Ahora, más que nunca, estoy comprometida a proteger a mi familia y a seguir adelante con mi misión. Gracias por su apoyo. Los invitados, inicialmente atónitos, comenzaron a aplaudir. Uno por uno, se acercaron a Carla para expresar su apoyo y admiración por su valentía. Bianca, quien había presenciado todo desde un rincón del salón, corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza. «Mamá, lo siento mucho», susurró Bianca con lágrimas en los ojos. Carla la abrazó de vuelta, acariciándole el cabello. «No tienes nada de qué disculparte, cariño. Esto no es tu culpa. Solo quiero que sepas que siempre te protegeré». Esa noche, mientras la gala continuaba, Carla sintió que una carga enorme se aliviaba de sus hombros. Había perdido a un esposo y a una amiga, pero había recuperado algo mucho más valioso: su dignidad y la seguridad de su hija. Aunque el camino hacia la reconstrucción sería largo, estaba lista para enfrentarlo. Con la caída de Alejandro y Valeria, Carla se encontró enfrentando el reto más grande de todos: reconstruir su vida desde las cenizas de la traición. La casa, ahora vacía de las sombras de su pasado, se sentía extrañamente tranquila, aunque la herida de la traición seguía fresca. Bianca permanecía a su lado, más unida que nunca, pero también lidiando con las repercusiones emocionales de lo sucedido. Carla decidió que lo primero era ocuparse de las necesidades emocionales de Bianca. Había sido utilizada como una pieza en el juego de Alejandro y Valeria, y aunque Carla había evitado que el daño fuera mayor, sabía que su hija necesitaba sentirse protegida. «Bianca, quiero que sepas que esto no define quién eres», le dijo una tarde mientras tomaban té en el jardín. «Eres fuerte, inteligente y tienes un futuro brillante por delante. Nada de lo que hicieron Alejandro y Valeria cambiará eso». Bianca, con lágrimas en los ojos, asintió. «Lo sé, mamá. Solo me cuesta creer que alguien pudiera ser tan cruel. Valeria era como una tía para mí, y Alejandro…» Se interrumpió, incapaz de terminar la frase. Carla la abrazó con fuerza, prometiéndose que haría todo lo posible para ayudarla a sanar. A medida que los días se convertían en semanas, Carla encontró consuelo en un proyecto que llevaba tiempo postergando: crear una fundación en honor a su hija biológica desaparecida. Aunque el recuerdo de esa pérdida seguía siendo doloroso, Carla decidió transformar su sufrimiento en algo positivo. La fundación, centrada en ayudar a madres solteras y niños en situaciones vulnerables, se convirtió en su forma de canalizar su dolor en un propósito. El lanzamiento de la fundación fue un evento emotivo. Amigos, familiares y miembros de la comunidad
Asistieron para apoyar la causa. Carla subió al escenario, esta vez sin la sombra de la traición sobre sus hombros, y habló desde el corazón. Este proyecto es un homenaje a mi hija biológica, a quien aún busco con la esperanza de reencontrarme con ella algún día. Pero también es un homenaje a todas las madres y niños que enfrentan adversidades. Quiero que sepan que no están solos. Hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Las palabras de Carla resonaron profundamente entre los asistentes, y la fundación recibió un apoyo abrumador. Para Carla era un paso hacia adelante, una forma de transformar el capítulo más doloroso de su vida en un legado de esperanza y amor. Mientras la fundación crecía, Carla también comenzó a reconstruir su vida personal. Por primera vez en años, se permitió pensar en sí misma y en lo que realmente quería. Empezó a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero que había dejado de lado por las exigencias de su matrimonio y su familia. En esas clases encontró una nueva pasión y, sorprendentemente, una comunidad de personas que la inspiraron a explorar nuevos horizontes. Una tarde, mientras pintaba en el estudio, recibió una llamada inesperada de un investigador privado que había contratado años atrás para buscar a su hija biológica. Señora Suárez, creo que hemos encontrado una pista significativa, dijo el hombre al otro lado de la línea. Carla sintió que su corazón se detenía por un momento. Habían pasado tantos años que casi había perdido la esperanza, pero ahora esa chispa volvía a encenderse. ¿Dónde está?, preguntó, tratando de mantener la calma. El investigador le explicó que habían localizado a una joven que coincidía con la descripción y el perfil de su hija. Vivía en un pequeño pueblo, a pocas horas de distancia. Carla, llena de emociones encontradas, decidió que debía reunirse con ella, pero con cautela. No quería imponer su presencia ni revivir posibles traumas. El encuentro con la joven fue un momento cargado de emoción. Aunque al principio hubo dudas e incomodidad, ambas sintieron una conexión inmediata. Carla no pudo evitar derramar lágrimas al ver los ojos de la joven que reflejaban un destello de su pasado y la promesa de un futuro. «No espero que me llames mamá ni que me aceptes de inmediato», le dijo Carla con voz temblorosa. «Solo quiero que sepas que siempre te he buscado y que estoy aquí para lo que necesites». La joven, visiblemente conmovida, respondió con una sonrisa tímida. «Gracias por venir. Creo que me gustaría conocerte mejor». Ese fue el comienzo de una relación que, aunque compleja, ofreció a Carla una nueva esperanza y una forma de sanar las heridas del pasado. De vuelta en casa, Carla se sentía más fuerte que nunca. Había enfrentado el peor dolor imaginable y había emergido como una mujer renovada. Bianca, inspirada por su madre, se involucró activamente en la fundación, demostrando una madurez y una fortaleza que llenaban de orgullo a Carla. Las cicatrices de la traición y la pérdida seguían allí, pero ahora eran recordatorios de lo lejos que había llegado. Cada mañana, Carla se levantaba con la determinación de aprovechar al máximo su segunda oportunidad en la vida. Aunque el camino había sido difícil, sabía que finalmente estaba en el lugar que le correspondía. Y con eso, Carla cerró el capítulo más oscuro de su vida, mirando hacia adelante con esperanza y gratitud. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para superarlos, porque ahora era dueña de su destino.